Bienvenidos a otro capítulo de Talk About Fit. Soy Stephanie Sierra, anfitriona. Los invito a que nos sigan en redes sociales y que nos escuchen en nuestros canales. Hoy vamos a hablar de un tema que es sobre la importancia de la acuicultura en seguridad alimentaria. Y para eso traigo de invitado a Josué de León, ingeniero agrónomo. Bienvenido. Hola, Stephanie, muy buenos días y un gusto estar acá con ustedes, poder compartir un poquito de lo que a lo largo de este tiempo pues he ido formando, he ido acumulando el conocimiento, ya que pues me he desenvuelto en la industria acuícola a lo largo de los últimos 10 años. Y pues la idea es compartir con ustedes un poquito de lo que es esta apasionante industria. Muchísimas gracias, Josué. Y para que te conozca también la audiencia, te quisiera preguntar, ¿quién es José de León? Bueno, Josué de León como persona, digamos, soy primero padre de familia, de dos princesas hermosas. Soy una persona persistente, una persona comprometida, así es como yo me considero. Una persona muy apasionada, que cuando toma un reto, cuando le gusta algo, de verdad lo vivo, lo respiro, lo como, lo sueño. Soy muy intenso, digamos, con las cosas que me encantan. Y la acuicultura es una de esas cosas. Perfecto. Sí, ya que eres tan apasionado de la acuicultura, quisiera pasar a la otra pregunta, en donde quisiera saber, y también para que la audiencia lo entienda, por qué es importante hablar de la importancia de la acuicultura en la seguridad alimentaria. Bueno, mira, la acuicultura al final no es una industria probablemente bastante joven en comparación con otras industrias que se dedican a la producción, por ejemplo, pecuaria, pero tiene bastantes implicaciones. Por ejemplo, digamos, la acuicultura es importante desde el punto de vista del impacto ambiental que genera, digamos. Si nosotros comparamos frente a otras industrias, el impacto que genera la acuicultura es bien bajo. Incluso si nos vamos a un caso específico, hablamos de agua, por ejemplo, que se desarrolla en el agua, pues es una de las industrias que menor impacto genera en el agua. Desde el punto de vista de seguridad alimentaria, desde el punto de vista de nutrición, los productos acuícolas, digamos, son los menos, perdón, son los de mejor valor nutricional. Hoy en día, pues vivimos ante uno de los grandes problemas que es la malnutrición. Y la malnutrición podría verse desde dos perspectivas. Malnutrición desde aquellas personas que no tienen acceso a alimentación, por ejemplo, y le llamamos desnutrición, pero también la malnutrición desde el punto de vista de que no se selecciona, digamos, adecuadamente un programa de alimentación. Entonces vemos ya problemas de obesidad y todo lo que desencadena, digamos, este tipo de problemas. La acuicultura y los productos que provienen de ella son una alternativa muy saludable, ¿verdad? Seguridad alimentaria, nutrición, como había hablado, desde el punto de vista, digamos, de generación de empleo, el impacto social que esto genera es muy importante, digamos. Hoy día los profesionales en acuacultura no son tan comunes y que tengan experiencia no son tan comunes tampoco, entonces representa una bonita oportunidad. Da acceso y empleo, digamos, desarrollo de comunidades en la acuacultura, pues al final como todas estas producciones pecuarias, agropecuarias que se desarrollan en el área rural principalmente, pues son una alternativa de fuente de ingresos para aquellas familias en donde en el área rural, la verdad, son limitadas las opciones que se tienen. Entonces, tiene impactos, voy de nuevo, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de seguridad alimentaria, desde el punto de vista de generación de empleo, desde el punto de vista de nutrición también, ¿verdad? Entonces, es una industria en constante crecimiento. Y la verdad, se perfila muchas de las personas que exponen y hablan sobre acuacultura y que estudian, digamos, la evolución de las diferentes industrias.
la industria acuícola se perfila como una de las industrias con mayor crecimiento en comparación con otras agropecuarias. No, la verdad es que bastante interesante lo que mencionas porque uno creería que es al contrario, ¿no? Que tal vez como cabalmente están en el agua y hay crisis, ¿verdad? Climática, uno pensaría lo contrario, ¿no? Quizás lo que voy a decir ahorita era lo primero que debía haber dicho. Ok, Pero bueno, ahí la verdad que esta es una frase que utilizan, digamos, muchas industrias, pero en realidad todos sabemos que hay una población creciente y todos sabemos, hay estimaciones que para 2050 vamos a ser cerca de 9 billones de personas. 9 billones de personas representan 3 billones más de lo que hoy día hay. Y esas, estamos hablando de una creciente demanda de alimento, ¿verdad? Algo que es bien interesante de la acuacultura es que, bueno, la pesca extractiva ha llegado a su máximo sostenible, ¿verdad? Incluso vemos ya algunas restricciones, zonas específicas para poder pescar. Sin embargo, la acuicultura como tal ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos años. Estamos hablando que ha tenido un crecimiento, va variando, digamos, si son crustáceos, algas, peces, por ejemplo, pero podemos hablar un promedio de un crecimiento de entre un 7 y 8%, un crecimiento interanual que está teniendo esta industria. Entonces, está creciendo a un ritmo muy, muy acelerado. Un dato que es importante además de esto es que la acuicultura también representa una alternativa para aquellas zonas que no son productivas, ok, ¿verdad? Es decir, la acuacultura no está sustituyendo áreas que se dedican a la agricultura, por ponerte un ejemplo. Hoy vemos ok. Ujú. cómo zonas como los desiertos se convierten en zonas productivas. Un desierto regularmente, pues son zonas desoladas en donde no hay condiciones para ningún cultivo. Sin embargo, vemos cómo ya se comienza a adentrar principalmente agua marina y entonces empezamos a ver la habilitación de esta área para la producción. Entonces, me parece un dato importante, un dato interesante, y es que se están volviendo zonas improductivas en zonas productivas con la acuicultura. Claro que eso es importante así cabalmente para la seguridad alimentaria, ¿no? Y también como tú dices, para generar empleo, generar recursos. Y ahí te quisiera preguntar, en la producción, uno tiene en mente que la acuicultura es peces, ¿no? Pero ¿qué otras especies son productivas en la acuicultura? Bueno, fíjate que la verdad lo podríamos clasificar en cuatro grupos, digamos, Ok, macrogrupos. Eh, Peces, principalmente podríamos hablar de una, que de hecho es dentro de ese grupo lo que más hay de producción, cerca de un 47% de la producción es peces, de la producción acuícola es peces. Luego podríamos hablar de pastos, forrajes, algas principalmente. Esas están cerca de un 28% de la producción mundial de acuicultura. Luego tenemos moluscos, un 15%. Y por último podríamos hablar de crustáceos, ¿verdad? Los crustáceos que están cerca del 8 o 9% de la producción mundial es crustáceos. ay, y mira, en las zonas que tú dices que se pueden volver productivas, ¿cuáles son las especies ideales a producir? ¿Se pueden producir todas o son mejores moluscos o algas? Bueno, la verdad que todo depende de las aptitudes que tengan Ok, las áreas, digamos, que queramos nosotros destinar para acuacultura. Definitivamente hay tecnología, digamos, pero nunca vamos a poder producir, o bueno, no quiero decir nunca, pero va a ser muy difícil, por lo menos ujú, no en el corto plazo, por las condiciones que requiere, etcétera, etcétera, que podamos producir salmón, digamos, en claro. una zona, por ejemplo, Caliente, América Central, ¿verdad? No, claro. no sería. Entonces, pero si vemos, si revisamos, digamos, cómo se distribuye la producción mundial, en verdad, hoy la especie, digamos, más producida es la carne, ¿verdad?
La Ok. carpa, cerca de un 26% de la producción mundial es carpa. En segundo lugar, tendríamos a la tilapia. La tilapia es la segunda, y la tilapia le llaman muchos el pollo del agua, ¿verdad? Es una alternativa nutricional de bajo costo para el comprador principalmente. Mira, la mayoría de las especies, perdón, de lo que hoy se cultiva en acuicultura es principalmente en agua dulce. Más del 50% de la producción Ok. mundial se lleva a cabo en agua dulce. Luego tenemos otras especies u otro tipo de producciones en donde hay crustáceos, por ejemplo, camarón. De hecho, en las Américas, tilapia y camarón, te podría decir que son las dos especies más cultivadas, que es en el área en la que nosotros nos desarrollamos. Si hablamos específicamente de Centroamérica, aunque yo creo que este podcast no es exclusivo de Centroamérica, No. Ujú. eh, Centroamérica es de igual manera tilapia y camarón. Ok. Contamos con, en las Américas, el mayor productor y exportador de camarones, que es Ecuador, ¿verdad? Entonces, Ok. Buenísimo. Y mira, en estas producciones, ¿cuáles serían entonces los principales factores que hay que tomar en cuenta, ¿no? Para la producción de agricultura. fíjate que, bueno, la producción acuícola podríamos decir que está de alguna manera o afectada, digamos. Podríamos resumir por en cinco como los aspectos más relevantes. El Ujú. primero es el tema de genética, ¿verdad? Ok, La disponibilidad de... Primero es el tema de la disponibilidad de semilla, ¿verdad? Que hayan unidades de producción dedicadas a la multiplicación de alevines, de larvas, que es lo que le podríamos llamar como semilla. Y dentro de esto, pues hay algunas especies que están más estudiadas que otras, por ejemplo, el salmón, tilapia, son especies bastante estudiadas y que ya hay compañías que se dedican exclusivamente, digamos, a desarrollar programas genéticos, ¿verdad? En donde ya comenzamos a ver algunos organismos que cuentan con ciertas características que le permiten ser cada vez más competitivo al productor, ¿verdad? Principalmente se claro. enfocan ya sea hacia resistencia o a crecimiento, ¿verdad? Pero ya existe esa selección y ese mejoramiento genético que va a permitir de alguna manera que la producción sea cada vez más eficiente, ¿verdad? En términos de recursos económicos, ambientales, tiempo. Después podríamos hablar del alimento, es otro insumo muy, muy importante. Eh, Hay bastante investigación también en términos de nutrición acuícola. No ha sido fácil, a diferencia, digamos, de las especies terrestres, pecuarias. En acuicultura la dificultad es justamente pues que los organismos están en el agua, ¿verdad? Algunos Claro. son más fáciles que otros. El camarón, por ejemplo, es una de las especies más difíciles, principalmente porque el camarón se desarrolla únicamente en un solo plano, ¿verdad? Ellos están en el fondo de los estanques por el tamaño de los organismos. Es bien difícil saber cuánto comió, qué comió y de eso cuánto excretó, digamos. Entonces, Claro. sí hace difícil de alguna manera generar, digamos, todos estos estudios, pero hay bastante avance. Los alimentos acuícolas, hoy hay compañías muy especializadas para la producción de alimentos para este tipo de industrias. Peletizado, que es lo que mayormente se ha utilizado, digamos, como tecnología para crustáceos, para camarón específicamente. Y la otra tecnología que se tiene, que se desarrolla, digamos, a nivel industrial, pues es la extrusión, ¿verdad? Alimentos extruidos principalmente para peces. Entonces, para mí ese sería el segundo ahí. Dentro, si hablamos un poquito más del alimento, pues hoy las dietas en su gran mayoría pues están conformadas por granos, soya, trigo principalmente. Las inclusiones de harinas o de insumos marinos a través del tiempo se han ido restringiendo y cada vez disminuyendo. Digamos, a inicios de la industria acuícola,
hablando específicamente del camarón, y hablo de camarón porque es, digamos, en donde más me he desarrollado y tengo un poquito más Claro. de experiencia. Habían inclusiones hasta del 25-30% de los insumos marinos. Eso con tecnología, digamos, se ha ido reduciendo la inclusión. Recuérdate que hablamos al principio que la pesca, digamos, estaba llegando a su máximo sostenible, ¿verdad? Y entonces comenzaba a competir con la pesca para alimento, digamos, para humanos, Claro. o la pesca como materia prima para la producción de alimentos, pero para la producción de alimentos balanceados para producción, ¿verdad? Entonces, se ha ido avanzando bastante en esto. Entonces, y también siendo cada vez más eficiente, ¿verdad? En los alimentos hoy día, pues hay tecnología, no solamente desde el punto de vista del proceso, sino desde el punto de vista de todos los elementos que conforman una fórmula, ¿verdad? Una dieta. Eh, entonces, hoy la verdad que tenemos alimentos muy competitivos y de muy buen desempeño en la industria. El tercero, vamos por el segundo. El tercero, pues podría decir que factor súper importante es el manejo, ¿verdad? Ok. Y en el manejo, la verdad que podríamos hablar de muchas cosas, pero para ir un poquito más resumido, podemos hablar de el manejo. No es novedad, digamos, para la mayoría de las especies, pero en acuacultura, cerca del 50, 60, 65% de los costos de producción es eh, representado por el alimento balanceado. Entonces, Ok. el manejo del alimento juega un papel muy importante. El manejo de la calidad de agua, digamos que es eh, una variable, perdón, yo voy haciendo una comparación y cito bastante ahí a la Sí. industria pecuaria, ¿verdad? Pero es la que probablemente más se conoce. Pero en este pecuaria no tenemos ese elemento agua, ¿verdad? Esa variable Claro. en la producción. Y el manejo de la calidad de agua es muy importante. ¿Por qué? Porque es el medio en el que se desarrollan los organismos que tenemos en cultivo. El impacto que tiene el alimento en la calidad del agua es determinante para una producción exitosa o no exitosa, llamémosle, ¿verdad? Bueno, hablamos de genética, el manejo del alimento, el manejo de la calidad del agua, y luego vienen algunos otros temas que son muy importantes también dentro del manejo. También bioseguridad es un factor muy importante, muy importante. Hoy vemos la industria avícola, por ejemplo, que se desarrolla en unidades en las que hay un control, digamos, de no sé de cuántos, pero de un montón de parámetros. Vemos que las unidades están completamente resguardadas. En apicultura no, en acuacultura vemos los estanques, piscinas, lagunas, como le llaman también en algunos países en Centroamérica, que están completamente a la intemperie, ¿verdad? Donde Claro. vemos ahí que a veces las aves son vectores también de enfermedades, pero lo que se busca es tratar de cubrir la mayor cantidad de aspectos que estén dentro de nuestro control para reducir cualquier riesgo, digamos, ¿verdad? De contaminación. El tema financiero hoy día es importante. Eh, Después de la pandemia, nosotros, bueno, todo el mundo, digamos, pero en la acuacultura hemos experimentado un incremento en el costo de los insumos de una manera Claro. que nunca habíamos visto. Esto nos lleva a los que estamos en la industria acuícola, a toda la cadena, ¿verdad? Principalmente la parte productiva, eh, desde los insumos, materias primas, las plantas de alimento balanceado, el productor, los que generan o tienen la multiplicación, digamos, de organismos o genética, a ser cada vez más eficientes. Porque estamos experimentando un escenario en el que hay tanta oferta de camarón, ¿verdad? Que el precio se ha caído de una manera importante, incluso a niveles que no habíamos visto en los últimos 5 o 10 años, ¿verdad? Y entonces, si el precio no sube y el costo se sigue incrementando, eso desde el punto de vista de la producción únicamente nos llama a ser cada vez más eficientes, ¿verdad? Porque no tenemos el control sobre el precio,
no tenemos el control del mercado, pero nos lleva sí a ser más eficientes, a Claro, reducir los costos de producción. Disculpa, te escucho. no, no, complementando lo que tú dices, cabalmente, ahorita está pasando una crisis que es con el canal de Panamá, ¿no? Que eso va a afectar, ya hay como pronósticos que nos va a afectar a todos. Sí, tenemos, digamos, este tipo de situaciones que están fuera de nuestras manos, ¿verdad? Pero hay otras variables que sí están dentro de nuestras manos. Y por ejemplo, es buscar nichos de mercado específicos, ¿verdad? Es Ok, buscar la diferenciación, buscar la especialización. Fíjate que hay algunos casos de éxito, no puedo mencionar nombres, digamos, pero claro, regularmente el productor, digamos, acuícola, la gran mayoría se enfoca únicamente en ser eficiente en la producción, ok. pero todo lo pierden al momento de la venta, ¿verdad? Ahí Mm, regularmente el intermediario, yo creo que pasa en muchas industrias, no solamente en la acuícola, claro, pero al final el intermediario es el que se queda con el mejor margen al menor riesgo, porque el riesgo, digamos, lo está llevando el productor principalmente. claro. Entonces ahí la invitación y citando estos casos de éxito, tenemos productores en los que no solamente se han quedado en producir, sino que han invertido en especializar, digamos, sus productos. Hoy algo que está pasando en muchos, digamos, principalmente en las compañías grandes, están invirtiendo también en plantas de valor agregado. Pero si no se tienen los recursos para hacer una inversión millonaria de este tipo, también Ujú, hay plantas que se dedican a maquilar. Entonces, tú como productor puedes desarrollar tu propia marca, puedes definir, digamos, qué productos, qué mercados vas a atender, pagar por una maquila y tener a alguien especializado, digamos, en comercialización que vaya y coloque tus productos. Con eso tú le puedes ganar, digamos, a la producción, pero también te aseguras de poderle ganar sin tener un intermediario, ¿verdad? También a la parte de la comercialización. Yo creo que esas son, digamos, los caminos que hoy podría estar tomando el productor. te quería preguntar del mercado guatemalteco, ya que tocaste el tema, ¿no? ¿Cuáles son las características del mercado guatemalteco en la acuicultura? Y ahorita me estabas mencionando que cabalmente pues es la producción y comercialización. En Guatemala te puedo decir que más del 85% de la producción acuícola está en dos especies, Ujú, tilapia y camarón, ¿verdad? Si los analizamos de manera separada, la producción de tilapia que se lleva a cabo en Guatemala es para consumo local, ¿verdad? ok, Muy poco se exporta. Se exporta principalmente a países como México cuando están ávidos de camarón, pero te puedo decir que la mayoría es para consumo local. Es tilapia gris, la que se comercializa como cultura, digamos, acá en Guatemala estamos acostumbrados o la población acostumbra a comer mojarra, entonces piden una mojarra en el sí. restaurante, entonces es la gris. Bien distinto, por ejemplo, a Honduras. En Honduras y Mm, el Caribe, ellos prefieren la tilapia roja, ¿verdad? ok, Porque es lo más parecido a un pargo. Regresando a la otra especie, digamos, en el caso de camarón, hay una producción importante de camarón que ha tenido un crecimiento también en los últimos 5 años. Localmente ha estado creciendo la industria entre un 10 a un 15% interanual. La producción es un crecimiento importante. Guatemala se ha caracterizado por sistemas de producción súper intensivos. Para dar un poquito más de contexto. sí, Eh, la producción del resto de países en las Américas que son extensivos van densidades de siembra de 8, 10 hasta 22 animales por metro cuadrado, digamos. Mientras que Guatemala adoptó una tecnología principalmente de origen asiático, en donde las densidades de siembra van arriba de 100, 200 hasta 300 animales por metro cuadrado. Guatemala que tiene a diferencia de estos otros países, nuestros suelos primero son arenosos, ¿verdad? ok, Entonces no tienen la capacidad de retener agua. Eso nos lleva
a forrar, digamos, los fondos con un plástico y eso inmediatamente te va llevando al tema de la intensificación de los sistemas. Luego de eso no tenemos las grandes extensiones que tiene Honduras, que tiene Nicaragua, por ejemplo, sino nosotros, por el costo de la tierra, la disponibilidad que hay, el costo es muy alto, entonces nos lleva a tratar de en menos tierra producir, o sea, ser muy eficientes en la producción. No contamos con esteros, ¿verdad? A diferencia de Honduras, que tiene pues ahí el Golfo Fonseca, o en el caso de Ecuador también, que dependen. Nosotros, nuestros esteros no están comunicados directamente con el mar. Eso nos lleva a nosotros Ok. a bombear agua marina. Entonces, hay muchas razones por las que Guatemala, la forma de producir se ha ido yendo hacia la producción superintensiva, pero es por las condiciones que tenemos. ¿Y el clima? Eh, ¿El clima de nosotros, de el clima Guatemala? es un buen clima, digamos, está Ah, ok. dentro de las temperaturas que se buscan. Por supuesto, nuestra producción toda se lleva a cabo en el Pacífico, no tenemos Ok. producción en el Atlántico. Y la mayoría de la producción, digamos, en las Américas se lleva a cabo en el Pacífico. Todo se comercializa, bueno, podemos hablar, digamos, segmentar un poco la producción, es un poquito más compleja. Hay una producción a lo que se le llaman como pequeños y medianos emprendedores, que son unidades de Ujú. producción, inversiones familiares, ¿verdad? Y también hay algunos grupos en donde ya la producción es industrial. Algunos de ellos están verticalmente integrados, tienen desde la producción de larva, tienen el engorde, tienen también la planta de valor agregado, sus marcas y colocan. Eh, la verdad que no tenemos información disponible de qué porcentaje de la producción se exporta y qué porcentaje se queda, Ok. pero me atrevería a decir así en un cálculo Claro. muy somero que cerca de un 50-60% de la producción local, de la producción, se queda para consumo local y el resto se exporta. ¿Cuáles son los principales países a donde se exporta? Pues México, y Europa, ¿verdad? España, Italia, Taiwán también en Asia. Taiwán es uno de los principales compradores. Esos son como los principales mercados que atiende la parte de Guatemala que exporta. Gracias. Y mira, el mercado nacional, el consumo es bastante, o si necesitamos, o así como no se consume como tanto el pollo, como el cerdo, como el ganado. Bueno, nosotros en Guatemala como culturalmente, digamos, y en comparación con otros países, incluso de Centroamérica, sin irnos a comparar, digamos, con el resto del mundo, nuestra cultura en temas de consumo de productos que provienen de la acuacultura es muy baja, es muy, Ah, muy ok. baja. Lo que más se consume probablemente es camarón en ceviche, pero de hecho por ahí estuve revisando unas estadísticas y la verdad creo que estamos dentro de los países a nivel mundial de menor consumo de productos acuícolas per cápita. Entonces creo que es una gran oportunidad para nosotros, ¿verdad? Para promover más el consumo de productos acuícolas en Guatemala. Quisiera preguntar, mi última pregunta es, ¿qué mensaje le dejarías a la audiencia sobre este tema? Bueno, primero que consuman más productos acuícolas, ¿verdad? Yo Claro. creo que de verdad es una alternativa, como mencionaba al principio, para mejorar o contribuir, digamos, a reducir estos problemas de malnutrición que hemos hablado. Eh, Si hay productores también, digamos, dentro del foro, de verdad que los invito a que productores de otras, que estén en otras industrias, los invito a que exploren, ¿verdad? El hecho de poder invertir en la industria acuícola en Guatemala o en Centroamérica. Si hay inversionistas dentro del foro, pues también los invito a invertir en esta industria que al final, como mencioné, se perfila como una de las industrias de mayor crecimiento y la más prometedora también como fuente de alimentos
para pues abastecer esa demanda creciente de alimentos que se tiene. Yo creo que desde varios puntos de vista es una industria muy noble, es apasionante. Una vez uno entra al mundo de la acuacultura, no te lo dije al principio, pero yo de formación soy agrónomo, ¿verdad? De formación Claro. académica soy agrónomo. Pero la vida me ha llevado, digamos, hacia la acuacultura y una vez tú entras a este mundo, es difícil salirte de acá porque no te dejan o porque no quieres, pero Claro. es una industria La muy combinación apasionante. perfecta. Ese sería mi mensaje, Stephanie. No, muchísimas gracias. Y mira, si alguien te quiere contactar de la audiencia, ¿a dónde te pueden contactar? Bueno, no sé si abajo puedes colocar ahí mi correo y número de teléfono. Puede ser ahí o a través de LinkedIn como Josué de León. Ahí me pueden encontrar con mucho gusto. Perfecto. Muchísimas gracias, Josué, por tu tiempo y muchísimas gracias a la audiencia. Recuerden seguirnos en redes sociales y escucharnos. Y también recuérdense suscribirse a los canales de YouTube y Spotify. Nos vemos en el siguiente capítulo.